En el presente habita una pieza blanca. La ventana da, como el capítulo de una ley poderosa, hacia la figura del árbol inmóvil. Es una ventana de una hoja, certera como el sueño de un geómetra. Nada se mueve en ella, más allá de ella. Las nubes deslizan episodios vacíos en el cielo. El vuelo de los pájaros no mueve un ápice de esta ventana, intacta como un espejo de la muerte. La brisa levanta la cortina como un párpado, y la ventana pareciera mirar. Extractos de piel blanca de Velas en el agua de 1992. Hacemos otra conexión del Traficantes de Cultura y hoy, especialmente para hablar de poesía, para poder conversar, echar el pelo, divagar, hacer honor al poder que tiene la palabra. Y hoy nos reúne, y hoy nos reúne en esta conexión vía Zoom con el autor de las palabras que recité hace algunos minutos, el escritor y poeta Luis Andrés Figueroa. Luis Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias por hacer esta conexión para poder conversar acerca de literatura. Bueno, Humberto, muchas gracias por la invitación, especialmente a ti, cierto, a Traficantes de Cultura. Y bueno, desde Valparaíso acá, digamos, un placer poder tener, cierto, un periodo de tiempo de esta tarde para poder conversar contigo sobre los temas que te interesen y bueno, compartir. También decir que esta reunión también nos junta a razón del programa de lectura, escritura y edición, escrituras maravillosas, que eso obviamente lo vamos a tocar en otra parte del programa. Pero antes, para quienes van a ver, para quienes están viendo, nos verán o nos escucharán, ¿qué puede decir de nuestro invitado? Luis Andrés Figueroa es autor de los libros de poemas Velas en el agua de 1992, Los secretos 1996, Faros 2004, Una forma de huella en la arena de 2008, Playground de 2015 en colaboración con el fotógrafo belga Marc Cito y Prosa de los vientos editado en 2016. Además, en el campo de la crónica y los diálogos, en 2013 publica Al País de Pau, Crónicas de viajes por Norteamérica, también coautor del libro de El Quiltro, recopilación del periódico del movimiento estudiantil de la UCB en los años 80 en 2005, Café Invierno, conversaciones con Ennio Moltedo de 2006 y las crónicas A través del espejismo, fragmentos de Chile, editado en 2014. Tres hebras rojas, conversaciones con Gonzalo Millán en 2020 y Jorge Telier, Los paisajes del poeta, conversaciones y correspondencias de próxima publicación. Y ahora sí quiero irme a la atracción por las palabras, por la poesía. ¿Dónde nace este gusto, Luis Andrés? Bueno, es difícil decir dónde y cuándo, pero inevitablemente uno tendrá que remitirse, digamos, a la infancia, especialmente a la adolescencia, eh, 15, 16 años, ¿no? Donde ya se hace más patente esto. Pero pienso yo que, digamos, la atracción, como en otros campos digamos, del ser humano, de la actividad humana, indudablemente nace de la lectura, ¿no? Es decir, los primeros libros, digamos, por cierto, cuando niño, los libros ilustrados, pero especialmente los libros que se leyeron en ese periodo, diríamos, tan frágil, delicado, digamos, eh, veloz que es la adolescencia, eh, poesía, digamos, indudablemente, cierto, novela, narrativa, ficción, pero indudablemente recuerdo, por ejemplo, ya poetas definitivos como Edgar Allan Poe, ¿no? Charles Baudelaire, ese dúo mortal, digo yo, leído más o menos hacia los 16 años, indudablemente los primeros libros de Neruda, ¿cierto? De Huidobro. Me gustó mucho siempre Catherine Mansfield, la gran escritora, ¿cierto? Narradora, también poeta neozelandesa, junto a Virginia Woolf, que después la descubrí. Eh, Longo, me acuerdo haber leído con mucho gusto, digamos, y placer, digamos, la novela Daphne y Chloe, ¿no? Del poeta griego tardío Longo. Indudablemente Shakespeare, ¿no? Me acuerdo haber leído con tremenda, digamos, atracción La Tempestad de Shakespeare, ¿no? A los 16 años, en castellano, por cierto, ya a partir de allí tal vez la atracción por el inglés. Pero creo que en esta miscelánea de lectura, más los mundos en que uno se movió, el mundo de la provincia, luego el mundo del paraíso y el océano,
creo que de alguna manera la lectura trae un sueño despierto, ¿ya? Y ese sueño despierto, que es la lectura, luego uno va a la escritura, ¿ya? Comienza a escribir, probablemente, como bien decía otro grande, ¿no? Que es Juan Rulfo en Pedro Páramo, de Pedro Páramo, que él escribió Pedro Páramo porque, digamos, escribió el libro que buscaba leer y que nunca encontró. Y de allí que naciera, ¿cierto?, su necesidad de poder escribir eso que quería leer. ¿Ya? Me gustó mucho eso a mí, creo que me interpreta mucho el hecho de que el escritor, ¿no? La mujer, el hombre que escribe, ¿cierto?, nace del lector, ¿no? Nace del que lee, como el que lee nace del que piensa o del que imagina o el que sueña. Y eso creo que de alguna manera comienza en esos primeros descubrimientos ya más en solitario, con mayor riesgo, en el periodo de la adolescencia, con toda la fuerza que viene también de la infancia, de haber escuchado cuentos, ¿cierto?, leyendas, ¿no?, los primeros libros ilustrados, ¿no? Yo creo que ahí nace, en ese periodo, ¿no?, esta atracción por la poesía. También escuchaba bueno, yo creo que en este periodo, sobre todo en este periodo en cuarentena, donde menciona también como la palabra y la escritura, y sobre todo la lectura como un refugio, como el refugio de la calma ante tanta bombardeo de la presión que te da la sociedad, como que llega una variante, que llega la otra, que llega como, y que llegan saltando la cuerda a esta altura, ¿no? Porque entran muy fácil. Claro. Como dices tú, en este mundo, ¿no? Creo que justamente la penetración que tienen las señales, ¿no? En tu casa, ¿no? En tu casa, tanto física como interior, es mayor, indudablemente, ¿no? Antes el refugio era la revista, era el libro, primeramente la conversación, ¿no? Los libros de fotografía, los álbumes de fotografía, las cajas de fotografía, ¿cierto? Los abuelos en esas cajas de camisa donde guardaban sus fotografías preciosas de mucho tiempo. Pero claro, ahora la red, ¿no?, es mucho más intensa y como tú dices, hay un refugio, ¿cierto?, un espacio de calma, libertad, que pienso yo igualmente se teje con ese exterior, ¿no?, próximo o más lejano. Yo creo que la poesía, ¿cierto?, al leerla o al escribirla, es como tejer con el lenguaje, es un tejido desde el lenguaje para crear nudos distintos con esa realidad, ¿no? Porque inevitablemente, digamos, al ser lenguaje, no puedes aislarte ni silenciarlo en ti, ¿no? Te ahogarías, como también, ¿cierto? Si salieras completamente hacia exterior, ¿no? Yo creo que la poesía es un tejido, o lo siento como un tejido de nudos que uno trata, ¿cierto?, de digamos, ligar con esa realidad multiforme a partir de un encuentro, de un diálogo, a veces difícil con esa realidad. Pero indudablemente, como tú bien dices, ¿no? Hay una calma, un refugio, ¿no? Una zona cero, ¿ya? Que, que es necesaria para los creadores, ¿no? Donde yo creo que allí comienza la libertad, ¿no? La libertad de crear. Quiero irme revisando la bibliografía de nuestro invitado, la bibliografía o la biblioteca de Luis Andrés Figueroa. Estamos abarques como entre la crónica, el libro de diálogo o conversaciones y la propia poesía. ¿Hay un puente entre estos tres géneros? Sí, creo que una pregunta bien perspicaz es la tuya. Yo creo que indudablemente la medida en que uno lo va escribiendo y después se va preguntando justamente lo que tú indicas, sí, yo creo que hay una relación. Hay una relación porque primeramente de las crónicas de viaje, los dos libros de crónicas de viaje, creo que la poesía y el viaje están tremendamente unidos, ¿no? Piensa desde Homero, desde la Odisea, Ujú. y de alguna manera, creo que Dylan Thomas, probablemente esté equivocado, decía que había tres grandes temas en la literatura universal, ¿no? La vida, la muerte y el amor. Todo se desprendía de esa triada, ¿no? También muy, muy conectada. Otros agregaban el viaje, ¿no? Tal vez muy cerca de la vida, ¿no?
Pienso yo que en cuanto que la poesía, digamos, tiene ese componente de viaje, ¿no? De viaje a lo desconocido, aunque sea tu habitación, ¿no? Como decía el gran francés, ¿no? Eh, Creo que en ese transcurso, en ese ir, en ese viaje a lo que conocemos tempranamente, que es la mortalidad, en ese sentido yo creo que en el viaje de la poesía hay un gran diálogo de la vida con la muerte, o de la vida en la muerte. Y eso lo conecta con los diálogos. Es decir, creo que en la medida en que uno tiene afinidades en la conversación, ¿cierto? Como, bueno, a mí me sucedió por regalo del tiempo, por haber conversado con, no dialogado ni entrevistado, sino que conversado con Jorge Teller, con Ennio Molteo y con Gonzalo Millán, y haber registrado, digamos, esas conversaciones, parte de esas conversaciones, creo que de alguna manera era lo que pensaba de la poesía como un diálogo escondido en el monólogo de la poesía, ¿no? La poesía, decía, es un diálogo que parece un monólogo, pero es un diálogo, ¿no? Y ese diálogo con lo desconocido, con el desconocido, con la desconocida, es lo que hace, creo yo, que poesía viaje, en este caso, la crónica, ¿no? La historia del tiempo, ¿no? De las crónicas, y los diálogos o conversaciones, ya estos versos que van y vienen, están unidos, ¿no? Son expresiones de un mismo afán, de una misma necesidad o de un mismo juego. Creo que en esto hay mucho, mucho de juego. ¿Mm? Y cuál fue la cercanía, y aquí quiero irme a los libros de diálogos, la cercanía o cómo se gesta este acercamiento para conversar con Moltedo, con Millán, con Teller? No sé si hablar de una relación propiamente tal, pero pero imagino que existe una buena onda, al menos como para que ellos te abran el corazón, para que tú puedas indagar en ellos. Sí, yo creo que hay una afinidad, ¿ya? De allí que esos libros, como te decía, son más bien registros, ¿cierto? Parciales, lo que registramos en diálogos, en grabadoras, no pequeñas, en cartas, digamos, en fotografías, por afinidad, ¿ya? A quien conocí primero, ya paradójicamente podría ser Enio, que estaba siempre en Valparaíso, pero y que me ayudó en parte a conectarme con Teillier en una memoria que hice sobre Teillier y la pintura, la pintura más bien, en los años 80. Eh, con Jorge yo creo que fue, digamos, una afinidad desde el comienzo, desde que descubrí, ¿cierto?, la lectura de los años 79 de Muerte y Maravilla, cuando recién había entrado a la universidad. Ese libro me marcó para siempre, creo que es mi libro predilecto, o uno de mis grandes libros predilectos de la poesía chilena, es un libro de libros por lo demás, donde encontré una afinidad, ¿cierto?, de mundo, de voz, ¿no?, de diálogo, ¿no?, interior, de imaginación, de magia, ¿no?, de cierta ironía también, que inmediatamente me cautivó y creo que me interpretó para siempre, como a muchos también, a muchos y a muchas, ¿no?, en nuestro país y fuera de él. Luego con Ennio Molteo tuve una relación mucho más mayor, cuanto que siempre vivimos en Valparaíso, Viña del Mar, y allí pudimos justamente, como bien dice, abrir el corazón, principalmente por otro elemento de él, distinto, ¿no? Gran poeta en prosa, que era una cierta idea de la ciudad, muy latino, ¿ya? Y por lo tanto teníamos la ciudad para caminarla, para poder conversar, para poder tomar café, ¿cierto? En los buenos cafés de Valparaíso y Viña del Mar. Teníamos tiempo con Ennio. Y por lo tanto hicimos un libro, digamos, mayor, digamos, de dos grandes partes, antes y después de un gran viaje que tuve. Y bueno, ahí se mostró un poco este gran poeta huidobриano también, ¿no? Así como Teillier admiraba también mucho a Huidobro, ¿no? Aunque mucho está un poquito escondido, pero era un gran admirador de su mundo interior y especialmente de los primeros libros, así mismo también Ennio Moltero. Y con Gonzalo Millán fue al final, digamos, a través de programas de intercambio en que trabajábamos juntos en algún momento, y ahí se creó una gran afinidad, producto también de las lecturas que tuve. Siempre me admiré mucho su Seudónimos de la Muerte, ese pequeño libro terrible, ¿no? De viaje también, y creo que es un tercer poeta a mí que siempre, siempre me ha apasionado, ¿no? Entonces, yo creo que esos encuentros, tal vez por afinidades, ¿no?,
por polos complementarios, hubo la posibilidad, eran grandes conversadores, cada uno a su modo, de poder justamente registrarlas, ¿cierto? Atesorarlas, ¿no? Y luego hacerlas libros, que es lo que más, la caja del libro que a uno tanto, tanto le maravilla, ¿no? Entonces, creo que es afinidad. Es una forma de jugar con los afines y sobre todo con una generación tan generosa como fue la de los 50, Millán era un poquito menor, muy abiertos a la conversación con tiempo, ¿no? Ahí no había tiempo, es decir, se obliteraba el tiempo. Y eso, digamos, creo que hacía de la conversación más íntima, ¿no? Más sensible, realmente un placer y un regalo para nosotros que en ese tiempo éramos más jóvenes, ¿no? Estoy hablando de los años 80 y 90, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y Una afinidad que se encuentra, ¿no? también refirió al tema de la poesía, no recuerdo a quién haberle escuchado este término y primero decir que le encuentro mucha razón, que un poco que la poesía es como, o el poeta en rigor, es como el pintor. Y cada verso, cada poesía es como el trazo de pintura, es como la descripción de un lugar en específico. Y Teillet tiene mucho de eso en su trabajo. Qué bello lo que dices, sí, sí, Ujú. hay ahí una sintonía. La pintura, como tú indicas, ¿cierto? A mí, bueno, siempre me ha atraído mucho la pintura como admiración, ¿ya? Yo no pinto, uno dibuja, pero admiro tremendamente a grandes, grandes pintores y pintoras. Pero hay algo, tal vez los chinos, digamos, lo han hecho muy bien desde milenios, elemento que también Tellier y especialmente Millán tenían mucho, eran grandes admiradores de la poesía oriental, especialmente china y japonesa. Y François Chen, el gran, digamos, poeta y también ensayista chino, digamos, avecindado en Francia, dice en un momento que la pintura, así como el tai chi, ¿cierto? Es, digamos, es el trazo único, ¿ya? Es un aliento único, sea en un poema breve o en un poema extenso, ¿cierto? Todo se va en una sola juego de respiración. Y yo creo que eso está mucho, mucho, mucho en la poesía, estoy pensando en la poesía de Teillier y también en la poesía de Millán, ¿no? O sea, la poesía del trazo único del único respiro, ¿no? O la única cadena de respiración. Y eso yo creo que une, ese trazo único, une mucho lo que es la pintura, el dibujo, ¿cierto? Base en gran medida de la pintura y, ¿cierto?, la escritura. La escritura es una forma del dibujo, como el dibujo es una forma de escritura, dirían los chinos. Y creo que eso persiste también en nuestra cultura de la escritura, ¿no? Entonces, hay ahí un tejido también, un nudo, ¿cierto? En que lo visual, ¿cierto? El gesto, la danza de la mano, del cuerpo, de la respiración, son propias y tal vez inseparables del escritor, la escritora, y del pintor o la pintora. ¿Cree, cree, cree- aquí obviamente voy a preguntar de la percepción nomás, la percepción que tú tienes. ¿Hay hoy la poesía, hoy la poesía tiene la misma fuerza? O sea, no tendremos hoy en cuerpo presente a Gonzalo Millán, no tendremos en cuerpo presente a Jorge Telier, pero hoy hay poetas vivos que pueden decir como, "Ah, hay que ponerle atención a él, hay que ponerle o a ella en el fondo". Tú dices, digamos, en nuestro país, ¿cierto? En Claro. Chile, ¿no? Sí. Mira, yo creo que una de las cosas bellas digamos, bueno, de nuestra cultura, de culturas, ¿no? De nuestra cultura plural, eh, aún siendo en algunos aspectos, digamos, temprana o joven, ¿cierto? Pero sí recuperando todo lo previo, lo precolombino, ¿no? Vivo, tan vivo como siempre, a nivel, digamos, de nuestras culturas australes, mapuche, ¿cierto? Nuestras culturas también centrales, andinas, ¿no? Especialmente aymaras y quechua, bueno, para qué te digo, diaguitas, ¿no? Que están con nosotros. Creo que unas cosas bellas de nuestro país, ¿cierto? Eh, es que la poesía, ¿cierto? Es una tradición, es decir, ya entró,
¿cierto? A partir probablemente, digamos, ya, pucha, del siglo XV, ¿no? Siglo XVI, perdón, ya entró, digamos, una tradición que hizo de esta isla en el continente, así como Irlanda, así como Grecia, ¿no? Eh, Hizo de ella un espacio-tiempo en el cual la poesía ha sido una forma de expresión alta, ¿ya? Alta como en otras áreas del mundo también y en otros tiempos, ¿no? Y esa tradición, yo creo que así como otros pintan, tienen música como los irlandeses, ¿cierto? Tienen grandes, digamos, alfareros, digamos, como las culturas nativas de Estados Unidos, ¿no? O tejedoras como los centroamericanos, ¿no? Y tantos. Yo creo que en Chile la poesía, ¿cierto? Escrita, oral, a través de la música, es parte de nuestro ser, de nuestro tejido cultural. Y yo creo que eso es lo importante. El día de mañana, cuando pasen 1000 años, ¿ya? Y tú veas el nombre, bueno, el nombre de Enrique Lihne, ¿no? Ya ese nombre será casi un nombre desconocido, casi un anónimo, ¿cierto? En cambio sus palabras no, ¿ya? Es como decir Lipó ahora, ¿cierto? O Safo. Tú, la imagen de, digamos, de ese poeta o esa poeta es imaginaria casi, ¿no? Como Kafka, ¿no? Como K. Lin, ¿cierto? Mistral, ¿no? Eh, Roja, ¿no? Serán nombres, pero el tejido de su poesía va a quedar. Y eso es porque creo yo que Chile logró crearse una tradición poética importante, ¿no? No la única, por cierto, ¿no? Importante, que incluso le permitió atravesar momentos terribles en que podía haberse roto el tejido. Y sin embargo no se rompió. Entonces, yo diría, hoy día hay poetas, ¿cierto?, nacientes, y los seguirá habiendo. ¿Por qué? Porque la poesía en Chile, ¿cierto?, junto a otras artes, pero especialmente la poesía, creó una tradición que, si sigue, va a ser milenaria. ¿Ya? Va a ser milenaria. Y eso yo creo que es lo bello de nuestro país, ¿ya? De nuestra isla en el continente, digo yo, de nuestro extremo. Virgilio decía que solamente se podía fundar en los extremos, en las fronteras. Y es curioso, ¿cierto? Chile está casi en un fin del mundo, como alguna vez Portugal, como California en los Estados Unidos, como Grecia, como Irlanda, ¿no? Chile es un país que la poesía es parte esencial de su constitución, vamos a decir, ¿no? Nosotros tenemos una constitución poética, antes de una constitución, diríamos, legal. Nacimos a la vida con un poema. Y eso yo creo que no es casual. Incluso previamente ya las tradiciones quechua, ¿cierto? Aymara, ¿no? ¿Para qué te digo diaguita? Piensa en la Mistral solamente, ¿no? Mapuche, ya hacían de nosotros un tejido donde se iba a sembrar muy bien, ¿cierto? La llegada de nuevos idiomas, no solamente el castellano. ¿Mm? Entonces creo que poetas, digamos, al contrario, es difícil decirlo porque es un sembradío, diríamos, amplio, que lo recorre todo. ¿Mm? Y eso es lo bello, ¿ya? Eso es lo más hermoso. Antes de finalizar esta conversación, Luis Andrés, hablemos de escrituras maravillosas. El programa de lectura, escritura y edición que comenzarán por lo menos la primera, no, la segunda semana de julio, Sí, en julio, el 13 de julio. desde el 13 de julio. ¿Qué son escrituras maravillosas? Mira, nació digamos, este programa de programas, Ujú. nació, digamos, de la intuición, ¿cierto? Compartía también con dos grandes amigas, ¿no? Ángeles Barrera, ¿cierto? En el ámbito del periodismo, ¿cierto? Y también de la, digamos, de la difusión, ¿cierto? Del arte y la poesía, la literatura y de Navalú Toledo, ella es diseñadora y editora, ¿no? Digamos, con estudios también en la Universidad Católica de Valparaíso. Nació de la intuición de que el libro, ¿cierto? La escritura, primeramente, es algo necesario para muchos. ¿Ya? Y estoy hablando de distintas edades, de distintos colores, ¿cierto? Iniciales, avanzados, ¿cierto? O en avance.
Y esa frontera, esa escritura tiene como frontera, a partir de la lectura compartida, la idea de un libro, que podrá ser más próximo, más lejano, ¿ya? En algunos incluso podrá no ser, no es, no es necesariamente lo principal. Entonces, creamos un programa que se llama Escrituras Maravillosas, que busca ser, digamos, un programa, digamos, de lectura, escritura creativa, ¿cierto? Y vías de edición a partir de tres, vamos a decir, programas independientes. Un programa sobre el diario, la crónica, perdón, sobre el diario, la autobiografía y la crónica de viajes, ¿no? Ese sería un primer programa. Un segundo programa sobre el diálogo, la conversación y la entrevista, ¿no? Sería como un género dialógico, vamos a decir. Y un tercer programa sobre el libro ilustrado de la maravilla, es decir, de aquellos libros, ¿cierto? O textos que conviven, ¿cierto? Se integran con el mundo de la ilustración o el mundo visual para conformar lo que es el libro maravilloso. Entonces, durante 10 sesiones, que van a estar, digamos, distribuidas en 5 semanas, es decir, un día con una sesión doble, entre las 7 y 9 de la noche, con un pequeño recreo, por supuesto, vía Zoom, vamos a desarrollar estos programas en días martes, miércoles y viernes, dependiendo del programa, en vistas de que en 5 semanas, en esas 10 sesiones, ¿cierto? Se pueda, diríamos, avisorar conjunto digamos, con lecturas compartidas, bien dosificadas con modelos de estos géneros, con ejercicios de escritura, que sería lo más importante, y con vías de edición, ¿cierto? El interés, ¿cierto? Las expectativas y la motivación, la necesidad que los participantes tengan de poder tener un espacio. Van a ser, digamos, no más de 12 integrantes, en principio, por cada uno de estos módulos, en vistas, digamos, a la escritura naciente, avanzada, y las posibilidades de conformar un libro en su futuro inmediato que lo motiven a participar en estos programas, ¿no? Esa es diríamos, como la fuente, ¿no? Esta extraña necesidad, ¿cierto?, del ser humano de escribir y en un momento de elegir hacer, ¿cierto?, un libro, ¿no? La necesidad de contar una historia, pero con las herramientas precisas, en el fondo. Sí, sí, porque igualmente el arte de la escritura, como todas las artes o las ciencias, ¿no? Los deportes, también es un ejercicio de precisión, es un ejercicio de intuición, de imaginación, ¿cierto? De sueño, ¿no? De conocimiento, eh, pero hay un momento en que el arte, como tú bien dices, se juega en la precisión, ¿no? Son esas palabras y no otras, ¿ya? Las que, como en un móvil, ¿cierto? Están jugando, están significando y seguirán significando, diríamos, infinitamente, digamos, siempre las mismas y siempre distintas, ¿no? Entonces, en ese ejercicio libre, ¿cierto? Compartido, también reservado las lecturas que vamos a tener, la idea, como tú bien dices, también es poder desarrollar ese elemento tan bello del ser humano, ¿cierto? Que es la precisión, ¿no? Es decir, la bella precisión que hace, digamos, el buen arte, ¿no? ¿Dónde pueden, ¿Dónde pueden encontrar más información, en el fondo? Mira, la información la podemos hacer llegar, pero en principio nombro, digamos, el correo, ¿cierto? Para que puedan, digamos, tener la información. Es simplemente escrituras.maravillosas@gmail.com. Escrituras.maravillosas@gmail.com. Correcto, ¿ya? Perfecto. Allí pueden escribir y le mandamos la información, digamos, detallada de este programa, de 3 programas llamadas Escrituras Maravillosas. ¿Mm? Pondremos los datos, obviamente, la postproducción cuando terminemos esta grabación, Muy bien, para que quede en pantalla. Y correcto. obviamente, bueno, y ahora para finalizar y aquí, obviamente, apelar porque nos gusta la lectura y creemos que es necesario fomentar la lectura y y también creo, y a título personal, que me falta mucho por leer, sobre todo los clásicos, o al menos la recomendación que me pueda dar nuestro invitado. Eh, Uh, ¿Qué poeta o escritor o escritora
no debe faltar en el escritorio o en el velador o en la mesita de arrimo de Luis Andrés Figueroa? Bueno, qué buena pregunta. Yo alguna vez dije que cuando ya uno tenga que partir, ¿no? Al otro viaje, pediría 10 libros, ¿no? 10 libros. Poco de la... Pero mira, creo yo que si hablara de libros maravillosos, ¿no? Y que la maravilla es un elemento componente inmediato en la entrada, voy a decir tres, digamos, del siglo XX. ¿Ya? Voy a decir, digamos, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, ¿no? Yo creo que ahí tú, al primer párrafo ya estás en otro mundo, en el inframundo, ¿no? Pedro Páramo, un verdadero poema en prosa, ¿no? Catherine Manfield, una gran autora, me encanta Catherine Manfield, ¿no? Creo que sus cuentos, los cuentos de Catherine Manfield y su diario, digamos, son un clásico de una penetración del detalle de la vida más próxima, una metafísica del más acá, digo yo, ¿no? Que yo creo que en ella es fabuloso, ¿no? Catherine Manfield, ¿no? La gran autora neozelandesa. Uf, y yo creo que inevitablemente tendría que nombrar los dos libros de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Es decir, de Lewis Carroll, eh, Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Creo que no podría decir cuál de los dos es mejor, ¿no? Pero bueno, yo diría que ese par, digamos, de libros es tan fabuloso como las dos partes del Quijote de la Mancha, o como Rabelais, ¿no? Entonces, Carroll, ¿cierto? Rulfo, ¿cierto? Y Catherine Manfield. Bueno, ahora sí, en los minutos finales, Luis Andrés, agradecerte esta casi media hora, casi 40 minutos de conversación, divagar sobre la palabra, hablar de poesía, hablar de este tremendo programa que están impulsando a través con Ángeles Barrera, amiga de la casa también, con, Navalu Toledo. con Abel Toledo también. Y obviamente ya, y ahora sí, en estos minutos finales, estas últimas palabras, creo que sean tuyas, que quedes en pantalla completa para que diga lo que gustes. Que lea lo que guste, ¿sí? No, que digas lo que gustes. Ya, muy bien, muy bien. Ujú. Mira, voy a leer un poema entonces, ¿ya? Adelante. Un poema en prosa. Mira, a propósito de los clásicos, y bueno, pensando siempre, digamos, en Homero, ¿no? De ahí, en gran medida, parte casi todo. Voy a leer un poema también del primer libro, de Velas en el agua, dedicado a Virginia Woolf, ¿no? El libro Velas en el agua, ¿no? Tú velas en el agua, Virginia Woolf, ¿no? Son los barcos, son las bujías, ¿no? Pero es ella que está ahí. Hay un poema en prosa, como una voz distinta, que se llama Carta de Penélope, ¿no? Y justamente parte este otro gran clásico de siempre, ¿no? Que es Homero. Carta de Penélope. Dejo mi carta, amado. La luna en el pórtico es un párpado que se cierra. Adormecí las fieras. La isla descansa. Sola, en este rincón del mundo azotado por el oscuro mar, hilo tu nombre hecho de aislados vocablos, que como grutas o callados oráculos, tal vez te anuncien el mío al extremo de la tierra. La noche ha traído su isla de calma y a las puertas del mismo sueño tejo tu figura olvidada. La brisa del olivo mueve mis manos y a través de la tela de tus párpados, de tu sueño cargado de velas y presagios, de orillas siempre ausentes, el humo blanco de mi imagen te hace señas. Ha marchado nuestra descendencia tras tus pasos perdidos. Un mísero ser en el estiércol es la única defensa de tu morada. Hay enterrados ya y hay seres que cultivan las últimas flores. Y yo tejo los hilos de mis sueños fantasmas, mientras la isla duerme, carcomida de lobos, y el ojo semidormido de la luna pareciera hilar el mismo sendero imposible en el agua. Me he quedado, Penélope, esperándote, Odiseo, mientras las olas golpean allá abajo, en las paredes de Itaca, la forma de un sonido extraño hacia mis redes.
Ulises, 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 cierra mis ojos, amado sueño, una vez más. Luis Andrés Figueroa en El Traficantes de Cultura. Luis Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias, Humberto, y muchas gracias a auditoras y auditores, y agradecido por la invitación y la bella conversación a que me has invitado. Muchas gracias. Y a quienes nos están viendo a través de Radio Touch TV y a través de nuestra fanpage, gracias y nos veremos en cualquier momento. Adiós.